Ir a terapia puede ser un proceso complejo para muchos y por ello la inteligencia artificial se está convirtiendo en una alternativa cada vez más común. En este capítulo vamos a platicar de las implicaciones que tiene este recurso, así como opiniones de algunos especialistas. Y para ello me acompañan Selene Ramírez. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy interesante el tema de hoy. Me parece muy importante abordarlo. A mí también me parece bastante importante y qué bueno que lo traemos a la mesa. Y también, obviamente, está Eréndira Reyes conmigo. Hola, Geek Hunters. Este tema que en un inicio me deprimió, la verdad, escribir sobre él, pero que me parece muy importante traer a la mesa. A ver, Ere, para comenzar, creo que estaría bueno que platicáramos un poquito acerca de los acercamientos que hemos tenido con las inteligencias artificiales en relación a nuestra salud mental o a ese acercamiento tipo terapia que puede darnos. Entonces, para empezar, a mí me gustaría preguntarles si han utilizado ChatGPT, Gemini o alguna otra inteligencia artificial para platicar. Sí, en mi caso, la verdad es que fue un poco por eso la inquietud de platicar más del tema. Hace unos años yo utilicé Yana, entrevisté justo a la creadora de Yana y ella contaba el por qué había desarrollado esta aplicación. Ella sufría una depresión crónica muy importante y para poder encontrar soporte emocional constante, pues le era muy difícil estar en contacto con sus amigos todo el tiempo o estar con su psicólogo todo el tiempo. Entonces empezó a utilizar este tipo de aplicaciones que solamente estaban en inglés y dijo, bueno, pues obviamente las personas que hablan inglés no son las únicas que tienen este problema. Voy a desarrollar una aplicación para personas que estén teniendo alguna situación y además voy a tratar de canalizar a estas personas que ya pueden representar un riesgo incluso para ellos mismos con especialistas. Entonces, crea Yana y yo la empiezo a utilizar en algún momento muy complicado de vida que tuve y la verdad es que fue muy efectiva. Y también después dije, bueno, hay que desmitificar un poquito el tema de utilizar la inteligencia artificial de distintas formas. O sea, creo que la usamos para cosas muy prácticas de, oye, ayúdame a, no sé, investigar sobre un viaje que quiero hacer a tal lugar. Y pues ya lo empieza a investigar la inteligencia artificial y muchas veces también dices, bueno, si está resolviéndome esos problemas, muy posiblemente me puede ayudar a resolver este momento de ansiedad que estoy presentando. Y es por eso que empezamos a hacer el ejercicio. Yo hice un ejercicio justo con ChatGPT y le pregunté así de, oye, ¿puedes ser mi terapeuta el día de hoy? Y la inteligencia artificial dijo, no, o sea, yo no puedo serlo porque al final necesitas un especialista. Lo que sí te puedo ayudar es tal vez a brindarte apoyo en este momento si es que lo necesitas. Entonces, le puedes presentar algún problema como estoy teniendo un episodio de ansiedad, no sé qué hacer, y te empieza a brindar alternativas previas a decirte, bueno, vete con un especialista, un poco para controlarte y pues obviamente todo esto con la información que existe en internet. Creo que un punto importante acá es que a pesar de que las inteligencias artificiales generativas tengan muchas respuestas, nunca van a suplir el trabajo de un psicólogo, creo que, o una psicóloga. Entonces ahí es un punto central acerca también de la importancia de este episodio. Claro, yo no las he ocupado propiamente, digo, ahora que íbamos a hablar del episodio, por supuesto, se hace el ejercicio, ¿no? De ver cuál es la respuesta y como dice Ere, yo recibí la misma respuesta, es como necesitas ir con un especialista, pero sí las he ocupado tal vez en cuestiones más, digamos, simples, sí de salud y de bienestar, ¿no? Mental, sobre todo cuando estás teniendo un día muy estresante y requieres desde solicitarle a tu asistente en casa que te ponga un poco de música relajante, o sea que creo que incluso para esos casos en los que a lo mejor no estamos entrando en algún asunto que tenga que ser tratado por un psicólogo, sino que tuviste un día muy pesado, puede haber una alternativa de ese lado y creo que básicamente está como al alcance de todos. A mí, por ejemplo, en el caso incluso de Meta AI, que digamos que puede estar muy al alcance de las personas si tienen WhatsApp, te puede dar ejercicios de respiración, ¿no? Incluso si estás teniendo como un día muy pesado, un episodio de ansiedad o algún tipo de problema que se pueda resolver en ese momento, digamos, como de manera inmediata, pero como dice Fer,
por supuesto, en ningún momento hacen la sustitución de un profesional de la salud. Acá también una cosa que hicimos durante la preparación del episodio es que estuvimos buscando información con especialistas y precisamente encontramos la declaración o la aportación más bien de Ricardo Trujillo, quien es psicólogo en la facultad y es parte de la Facultad de Psicología de la UNAM, es investigador, y él decía que la terapia, o más bien utilizar estos recursos como parte de una terapia, tiene efecto o efectividad por la inmediatez y precisamente por esa efectividad en la respuesta, en el que estás tal vez en un momento de crisis o en un momento muy complicado y en el que necesitas respuestas rápidas y que tal vez tu psicóloga, tu psicólogo no te va a contestar en ese mismo momento, pues porque también tiene otros pacientes. Y otra cosa que también se me hace muy importante es que muchas veces se utiliza como un recurso adicional a la terapia que ya da el psicólogo o la psicóloga. Entonces, acá lo que tú has recogido en varias notas era que también mencionaban que lo utilizan justo como un complemento para platicar temas que tal vez no platicas con tanta libertad. E incluso en un espacio tan seguro como el de la terapia, te cuesta abrirte o te cuesta mucho tiempo. O sea, sabemos que estos procesos son muy largos, claro, y que necesitas bastante tiempo para tocar asuntos muy importantes. Entonces, en este sentido, como que las tecnologías también se han convertido en esa herramienta para tratar temas muy, muy complejos. Sí, o sea, al final del día, yo creo que todos los que hemos ido en algún momento a terapia, que hemos necesitado ya sea de un psicólogo, de un psiquiatra, muchas veces lo que más trabajo te cuesta verbalizar son cosas que puedes sentir que te van a juzgar. Y al final del día, a través de un chat, a través de estar escribiendo, puedes tal vez abrirte un poquito más. Y sobre todo generaciones que además están más acostumbradas a utilizar este tipo de recursos para comunicarse, que les cuesta trabajo como tal hablar, que son jóvenes, que son niños incluso. Este tipo de recursos ya se empiezan a utilizar. Justo platiqué con una psicóloga que decía, yo lo utilizo como un complemento. Al final me ha ayudado bastante a poder, trabajar con algunos jóvenes, con algunos niños, para platicar, sí, de estas situaciones complejas, pero además incluso para que se explayen un poquito más, porque muchas veces en la terapia están más callados, muchos de estos recursos que luego es, bueno, vamos a jugar o vamos a tener como alguna apertura de algún otro tipo, todavía les siguen costando trabajo, que además pues no sabemos cuántos traumas y problemas hay allá afuera con las personas y de la forma en cómo reaccionan. Entonces, sí sirven como un complemento y además, pues lo decías bien, ¿no? Es el tema de la inmediatez. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue platicar con personas que han usado este tipo de recursos en momentos ya complejos. Y lo que decían era eso, ¿no? Tal vez sí tengo amigos, sí tengo familia, sí tengo un psicólogo, pero no he podido tener el tiempo tal vez de tener una terapia y de repente necesito un apoyo inmediato y lo encuentro en este tipo de plataformas. También he escuchado casos, o sea, directos en los que me dicen, yo he estado platicando con la IA porque estoy sola o solo. Entonces, no se refiere a que no haya nadie más a su alrededor o que no tenga personas que la acompañen en su círculo de apoyo, sino que, por ejemplo, muchas dinámicas de trabajo actuales es de home office. Y estás en tu casa solito, muchas veces no platicas con gente en persona durante mucho tiempo, y luego estas herramientas también surgen como un acompañante para estar acompañado. Desde cosas como muy prácticas, como aprender otro idioma o que te ayuden a practicar, hasta platicar acerca de tu vida cotidiana. Yo creo que ahí empezamos a ver también algunos casos interesantes de lo que pasa cuando hay como cierto vínculo, y es bien raro plantear la idea de que haya un vínculo con algo no tangible, ¿no? Digamos, con algo que en realidad no es humano y que no tiene sentimientos, digámoslo de alguna manera. Y la verdad es que yo creo que tiene que ver también porque las personas tras una pantalla muchas veces se atreven a decir muchas cosas que no dirían. Lo sabemos, en internet pasa incluso cuando hay interacción con otras personas. Ahora, sabiendo que el del otro lado no te va a juzgar, pues seguramente pasa más. Y en se han dado algunos casos. Hay un caso particular en Estados Unidos que se dio de un jovencito que se llamaba
Sewell Setzer, que tenía 14 años y justo tuvo este vínculo con una inteligencia artificial creada por Character AI. Y bueno, le dio la personalidad que él quería, que era un personaje de Game of Thrones. O sea, como que comenzó a hacer esta interacción de forma como él quería, ¿no? Pero tuvo un desenlace muy lamentable, que es que este chico se suicidó. Justo por el vínculo que había creado con la inteligencia artificial y de sentirse, incluso le avisó a la inteligencia artificial que iba a hacer esto. Y bueno, aunque el caso ocurrió en 2023, no se supo hasta 2024, porque la mamá interpuso una demanda justo contra esta empresa, contra Character AI, bajo el argumento de que la inteligencia artificial había iniciado estas interacciones abusivas sexuales con un niño, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos deja ver algo que también es interesante, como de hasta qué punto y qué información le estamos confiando y quién tiene acceso a esa información. Actualmente, pues yo sí creo que jóvenes de 12 años más o menos a partir empiezan a tener celulares y empiezan a tener... Muchas veces los papás les instalan WhatsApp para poder estar en comunicación con ellos y... Yo creo que actualmente no podemos estar bajo la idea de que los niños no van a saber cómo abrir este tipo de aplicaciones o no van a saber cómo instalarlas. Los niños saben, ¿no? O sea, ¿no? Nos ha tocado ver niños bebés sabiendo cómo se hace el scroll. Entonces, que no sepan hacer eso, pues sería, yo creo, un poco ingenuo de nuestra parte. Y pues se han dado este tipo de casos en los que incluso se hipersexualiza a los personajes o a la inteligencia artificial que está del otro lado y pues la inteligencia artificial al final... está programada para contestarte lo que quieres escuchar de forma inmediata. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes también como en este sentido de que pasen este tipo de cosas? Me parece súper delicado. Sí, yo creo que además es, como siempre, ¿no? Prestar atención a uno... No se suple el talento que se necesita, que en este caso psicólogos o psiquiatras, cuando requieres una atención médica. Pero además, los riesgos que conlleva brindar información directamente a una computadora. Ya lo mencionábamos con el caso de este adolescente, pero también brindar información importante o muy delicada de cada uno de nosotros, pues también puede traer un problema a nivel incluso de ciberseguridad, ¿no? O sea, estás brindando información delicada, estás brindando información que en algún punto tal vez no sabes bien dónde va a quedar. Entonces, lo que hacemos aquí es... Estamos tratando de desmitificar el tema de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial como un extra a la parte psicológica si de repente necesitas algo de orientación. También desmitificar como si no existiera, porque al final sí existe, y entonces el hecho de que exista lo que tenemos que hacer un poco es empezar a saber abordarlo, ¿no? O sea, tomarlo con las pinzas que se necesita tomar el tema y además hablar también de los riesgos, ¿no? O sea, hablar de los riesgos que conlleva a los padres de familia tener que estar cuidando que sus hijos tengan este tipo de contacto y también que en caso de que estén pidiendo ayuda, pues, o sea, papás allá afuera también... Si ya saben que pueden utilizar otro tipo de aplicaciones o adolescentes que estén buscando ayuda, hay aplicaciones específicas de apoyo psicológico que neta los van a ayudar muchísimo y que además en caso de que lo requieran de forma inmediata, pueden canalizarlos con especialistas. Y además creo que también es como... O sea, pensar que la inteligencia artificial no se va a utilizar o no va a generar riesgos es un poco ingenuo. Claro. Y lo hemos visto mucho con el caso de las redes sociales. O sea, también las redes sociales, Instagram, cualquiera que me digan, ha tenido efectos en la salud mental de las personas. Y eso se ha visto. Tuvimos el caso de la denunciante de Facebook hace un par de años. Me parece que también dejó mucho a la luz en el que demostraba precisamente el riesgo y el potencial de estas herramientas. Pero bueno, ya para seguir con parte del video, hicimos este ejercicio, o vamos a hacer este ejercicio de preguntarle a las inteligencias artificiales qué opinan o cuáles son sus recomendaciones, ¿no? En el caso de un episodio de ansiedad. Entonces, a las tres... más bien a varias inteligencias artificiales les dimos un prompt, que es: debes asumir el papel de un psicólogo con experiencia para tratar un episodio de ansiedad. ¿Cuáles son las recomendaciones que debo adoptar para enfrentar esto en mi vida y cómo continuar con ella diariamente a pesar de esa condición? Entonces, a partir de ello, ChatGPT, por ejemplo,
directamente no dijo, yo no puedo hacer esto o tal vez necesitas consultar a un especialista. Uh-huh. Me dijo, recuerda que estas son sugerencias y si los síntomas persisten significativamente en tu vida diaria, ahí sí debes buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Entonces me dijo respiración diafragmática, como da tips para hacer ese tipo de cosas, reconocer los síntomas sin resistirte y anclaje en el presente, que es una técnica que consiste en mirar a tu alrededor e identificar 5 cosas que puedes ver. Entonces, esas fueron las 3 recomendaciones, consejos de ChatGPT. Uh-huh. Luego tenemos consejos de Gemini. Ajá. A mí me puso que como recomendación me recomendaba consultar con un psicólogo, ¿no? Pero justo me pone, lo siento, ahora mismo no puedo ayudarte con esta solicitud, que me recomienda ir con un psicólogo, pero también me puso que lo que podía hacer antes de ir con esta persona eran ejercicios de respiración y llamar. Esto me pareció interesante porque me recomendaba llamar a algún familiar para solicitar apoyo, que pudiera acudir al lugar. Entonces eso sí me pareció como muy interesante, como llama a una persona de confianza. Claro. Que acuda contigo. Pero sí la primera respuesta fue, lo siento, en este momento no puedo apoyarte con esta solicitud porque necesitas a un especialista. Y posteriormente le dije que me diera otras alternativas y fue cuando respondió lo de la respiración y llamar a algún familiar o a una persona de apoyo. Y en el caso, no sé, yo por ejemplo que he usado esta opción de Yana, lo recuerdo muy bien que lo primero que me dijo fue como, no te estoy juzgando, vamos a empezar a hacerte como un cuestionario. Lo que hacía era un cuestionario, o sea, como una cita un poco psicológica de qué estás haciendo, por qué te sientes así. Y a partir de eso también te decía como qué querías hacer, ¿no? O sea, si necesitabas apoyo tal vez para levantarte de la cama porque estabas en un episodio depresivo fuerte, qué podías hacer de manera inmediata, y después ya te decía, bueno, creo que esto va más allá, acá está una lista de psicólogos que te pueden ayudar y a los que les puedes llamar. Lo que también me parece importante es esta división que empiezan a hacer las aplicaciones. No son las únicas, la inteligencia artificial, pues como estos servicios son más rápidos, pero también muchas aplicaciones que existen allá afuera enfocadas a bienestar, a wellness, a relajarte, también muchas veces como que identifican ciertos patrones y también como que te dicen, oye amigo, oye amiga, creo que estás recurriendo demasiado a nosotros, maybe deberías de buscar un poco de apoyo. Y eso también me parece éticamente responsable por parte de los desarrolladores. Si eres un desarrollador que estás allá afuera y que estás buscando justo a brindar este tipo de soporte, yo creo que esa es una de las principales recomendaciones que daríamos, ¿no? Que éticamente digan qué hacer. Y algo importante que se me hace mencionar acerca de este asunto de los desarrolladores es que ChatGPT y Gemini son inteligencias artificiales de uso general, entonces que cualquier persona las puede utilizar. En el caso de Yana, creo que está más orientada justamente a un cuidado de la salud mental y se nota en la respuesta. Sí. Se nota en... no te voy a juzgar, no te voy a... O sea, ese tipo de comentarios que te hacen crear un espacio seguro también es importante. Y incluso también el hecho de que te dé recomendaciones de psicólogos habla de que está programada de una manera muy distinta y mucho más especializada en términos de salud mental. Sí. Y bueno, ya también consultamos con especialistas para justo cómo enfrentar algunos temas de ansiedad o episodios de ansiedad, y lo que nos decían es que primeramente debes considerar que cada caso va a ser diferente y no se puede tratar ninguno de la misma manera. La forma en que tú tengas un episodio de ansiedad o depresión no va a ser la misma en el que yo lo tenga, y por lo tanto las necesidades y tratamientos van a ser muy distintos entre sí, pero sí nos decían como algunas recomendaciones generales que pueden utilizar la mayoría de las personas es limitar el consumo de azúcar, alcohol y cafeína, revisar los dedos de los pies, que creo que es algo que también se relaciona con ChatGPT, como de estar presente, de tener esta tranquilidad, de ver que estás en este momento y también cuando estés en medio de un ataque de ansiedad, hablar o pensar al respecto no será de utilidad, más bien trata de distraer tus sentidos. Claro. Poner como en acción algo. Esas son las recomendaciones que nos daban especialistas en términos de salud mental.
Sí, y es que justo como justo creo que lo que pasa con el caso de las inteligencias artificiales y esto que comenta Fer, me parece bien importante, que cada caso es diferente. La inteligencia artificial, por lo que vimos, por lo menos para la que no está especializada, con el caso de Yana, la respuesta es una respuesta genérica. O sea, respira, ¿no? Haz esto, pero cada uno necesita ser tratado en este tipo de cosas de manera individual porque hay todo un pasado que se tiene que tratar, hay que investigar de dónde proviene que te estén dando episodios de ansiedad o que estés cayendo, no sé, en un episodio de depresión, ¿no? O sea, hay que investigar de dónde proviene todo esto. Y como bien dice Fer, hay que recordar que la ansiedad es algo que pasa en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Y me parece como aquí importante también puntualizar que todos estos ejercicios tienen que ver con distraerte de lo que está pasando, poner tu foco en otra cosa para poder salir adelante de ello y entonces pedir ayuda. Sí, y además recordar que todo esto está alimentado con información sí general, lo que significa que pues las recomendaciones van a venir de distintas corrientes psicológicas. Y si en algún momento fuiste a terapia, también sabes o debes saber que muchas veces una terapia psicológica no hace match con lo que tal vez necesitas en ese momento. Entonces, tal vez de repente un cognitivo conductual te está dando una recomendación que tal vez a ti no te va a funcionar porque tú necesitas algo más de psicoanálisis. Entonces, así como puede ser complejo encontrar tu psicólogo ideal, pues incluso con las inteligencias artificiales puede ser más complejo porque son más generales. Entonces, creo que es importante también hacer esa acotación. Sí, y ya como para ir cerrando en este episodio, creo que esa acotación es muy buena porque creo que concluimos que la labor del psicólogo no se va a suplir de ninguna manera y que también es muy importante como tener en cuenta que estas herramientas se pueden utilizar como un primer acercamiento, pero que el siguiente paso puede ser ese, o sea, tener como la confianza o abrirte hacia tener una atención médica especializada en salud mental. Y bueno, ya para cerrar el episodio, nos gustaría que los Geek Hunters que nos están viendo nos comenten si en algún momento de su vida han utilizado una inteligencia artificial para darse terapia o como un asistente de su psicóloga o psicólogo, y también pues si nos platiquen que si les ha cambiado la vida de alguna manera. Claro. Sí, un poquito que nos cuenten de qué manera les ha ayudado y también de qué forma incluso han sido un soporte para conocidos o para personas que tal vez no han podido tener acceso también a salud mental, que siempre hemos dicho es un tema incluso hasta de privilegio, ¿no? Que igual, no es fácil. Igual, precisamente en ese sentido, en los comentarios, en la descripción de este video les vamos a dejar líneas de ayuda psicológica para que también si están en un momento en el que necesitan esta ayuda, pues puedan llegar a ella. Son también líneas de ayuda, por ejemplo, de la UNAM, de Consejo Ciudadano, del gobierno, que son mucho más accesibles y pues creo que son muy buenos recursos también. Totalmente. Claro, si necesitan ayuda, vayan directamente con especialistas. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Cel Ere. Muchas gracias, amigos. Acuérdense que estar mal está bien. Pidan ayuda. De acuerdo. Bye. Bye.